Buenos días. Deciros que me siento especialmente contento por dos motivos. Uno, por compartir con mis hermanos sacerdotes y alguna religiosa que he visto por ahí, de la tierra extremeña que nos une a todos, ¿verdad? Esa tierra que nos duele también y que peregrina, la iglesia que peregrina en las tierras de Extremadura. Y me alegra muchísimo el que además hayáis decidido tener una jornada de formación en torno a lo que es la acción caritativa y social en general y particularmente desde Cáritas. Yo quiero empezar dándoos las gracias a los sacerdotes, porque en Cáritas estamos convencidos de que si no es con vuestro apoyo y con vuestra ayuda, la acción de Cáritas no puede realizarse. Y me consta que ahí estáis vosotros, pues eso, dando vida, acompañando. Lo que yo voy a compartir precisamente va por ahí. ¿Cuál es nuestra figura? ¿Cuál es nuestro papel dentro de lo que es la acción caritativa y social? ¿Y qué acompañamiento necesita de nosotros Cáritas? Estupendo. El ministerio sacerdotal en Cáritas. Así me pidieron que lo titulara y así lo he titulado. Mirad, estamos siendo testigos de una nueva época y de un nuevo paradigma que nos reta personalmente y nos reta también comunitariamente a pensarnos y a pensarnos distintos y a pensar la realidad de modos diferentes, hasta ahora inéditos. Durante el tiempo de confinamiento hemos tenido oportunidad de reflexionar más sobre nuestra identidad y nuestra misión como sacerdote. Yo creo que ha sido una buena ocasión para todos, ¿verdad? En ese sentido, sabiendo que hemos de adaptar nuestra pastoral a los tiempos nuevos que vivimos y centrarnos en lo que una y otra vez el Papa nos insiste, centrarnos en estos momentos en lo esencial. Cuando yo pienso en lo esencial, a mí me vienen dos aspectos fundamentales. Uno es la experiencia de Dios, el encuentro con Jesús, el seguimiento de su causa, que no es otra sino el anuncio del Evangelio, especialmente a los más pobres. Es decir, cuando yo pienso en lo fundamental, estoy pensando en la experiencia de Dios y en el servicio a los pobres, como una viga maestra de nuestro ministerio sacerdotal. En mi reflexión parto pues, de una experiencia, y es esa experiencia de sufrimiento que nos está tocando vivir. Nos decía el Papa Francisco, ¿no? Todos nos sentimos en estos momentos frágiles y desorientados y al mismo tiempo necesitados unos de otros para remar juntos, ¿no? Y confortarnos mutuamente. En mi reflexión, tres claves están de fondo. Una clave cristológica, el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar la buena noticia a los pobres, como lo dice en el Evangelio de Lucas. Una segunda clave que es eclesiológica, la Iglesia tiene una triple tarea: anuncio, celebración y caridad. Y una tercera clave, pastoral. Los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. En ese telón de fondo me voy a mover. Es decir, lo que tenemos en estos momentos en el contexto social que nos toca vivir y esas tres claves. Estamos en una situación muy compleja. Una sociedad herida. La pandemia se ha convertido en un hecho social totalizante. No solo está afectando a la salud de la población, sino que ha trastocado todas las dimensiones de la existencia, desde los aspectos sociales y económicos a los familiares y religiosos. Nada ha quedado inmune a los efectos de la pandemia, que por cierto ha acelerado, intensificado y en algunos casos agravado procesos sociales que ya estaban ahí, que ya estaban presentes, como puede ser la desigualdad social o la exclusión, y ha creado enormes campos de incertidumbre. También la vida pública, el desarrollo de la esfera política se está viendo alterada, no solo en nuestra región extremeña, en nuestro país, sino a nivel mundial. Bien, después de varios meses podemos observar que la pandemia ha generado una profunda herida en nuestra sociedad. Una herida con tres síntomas. La limitación de derechos, especialmente en el campo de la salud y del trabajo. No me voy a entrar a diseccionar
esto, sino simplemente para enmarcar. Una segunda herida está siendo el incremento de la desigualdad en la sociedad, con el aumento de la pobreza severa, las dificultades en la vivienda, la brecha digital. Y, en tercer lugar, otro síntoma es la desvinculación de la vida pública y del ejercicio de la política, de la moral y del objetivo del bien común, ¿no? Cuando uno observa a nuestros queridos o no tan queridos gobernantes, uno piensa, yo no dudo de que tengan la mejor voluntad, pero ¿serán capaces de ponerse de acuerdo y trabajar por el bien común? Entonces, es decir, a mí me parece que eso es un tema también que nos afecta directamente, ¿no? Es decir, en estos momentos no estamos para perder el tiempo en partidismos absurdos. En ese sentido, yo creo que la pandemia nos está dejando una estructura social precaria, una desigualdad profunda, una falta de oportunidades para los últimos, una protección social claramente insuficiente. Fijaros cómo está ahora el ingreso mínimo vital. Los últimos datos que yo manejo, un 70% de los que ya lo han solicitado aún no han recibido respuesta. Están a la espera. Y un 40% aún no lo ha solicitado porque es tan enmarañado y falta tanta información que está resultando realmente complejo. En ese sentido, es una protección social claramente insuficiente. Y me parece que también una comunidad, estoy pensando en una comunidad humana, social, debilitada. Fijaros, en el comienzo de la pandemia, en la primera ola, surgió todo un movimiento, incluso espontáneo, de solidaridad, de acercamiento, de apoyo. Sin embargo, conforme vamos avanzando en la nueva normalidad, eso se ha ido debilitando. Pero, sin embargo, las necesidades siguen estando presentes. En ese sentido, bueno, pues tenemos una situación compleja, una sociedad herida, donde, como dice Francisco, esta pandemia, pues lo que ha venido es agravar lo que él dice que son 5 crisis. Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política, una crisis ambiental y, sin olvidar, en relación a lo último que yo comentaba, una crisis de relaciones humanas. Es decir, en ese contexto nos movemos y en ese contexto nos tenemos que pensar como sacerdotes y tenemos que pensar también la pastoral. Y dentro de la pastoral, la acción caritativa y social, que no se puede pensar al margen ni de la pastoral parroquial y diocesana, ni de la vida del sacerdote y su ministerio. O por lo menos así lo entiendo. Un segundo punto que quiero compartir es la figura del sacerdote. El sacerdote, hombre de la caridad y amigo de los pobres. Utilizo 2 expresiones de 2 papas. Como sacerdotes, estamos llamados a vivir nuestro ministerio impregnados de la caridad pastoral, esa virtud que anima y guía nuestra vida personal, ministerial y nuestra vida espiritual, siendo en todo momento, como decía San Juan Pablo II, la Pastora de Bogovis, los hombres de la caridad, responsables primeros y animadores del servicio a los pobres en la comunidad. Francisco utiliza también otra expresión que me parece muy interesante, ¿no? El Papa nos invita, no solo a los sacerdotes, sino a los cristianos, pero también a los sacerdotes, a ser amigos de los pobres y a recoger esa sabiduría que está presente en ellos y que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. No sé si nos dará tiempo, pero a lo mejor también sería interesante esa experiencia de amistad con los últimos. Hablar de ello. Creo que uno de los indicadores de la fidelidad a Jesucristo y a su Iglesia en la vida de un sacerdote está en la atención, la compasión, la ayuda y esa amistad con los últimos. Los pobres ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios y, consecuentemente, han de tener un lugar preferente en el corazón de los sacerdotes.
el encuentro con una persona en situación de pobreza. Siempre es provocativo e interpelante. Lo provoca personalmente y a nivel de comunidad. Y su atención no puede ser o no puede estar, dice el Papa Francisco, la atención a los últimos no puede estar condicionada ni por la disponibilidad del tiempo, que ya sabemos que los curas tenemos muy poco tiempo porque estamos en 50.000 cosas, pero no puede estar condicionada por la falta de tiempo, ni tampoco por intereses personales, ni siquiera, dice Francisco, por proyectos pastorales. La atención a los últimos forma parte también de la pastoral. Desde ahí nos sentimos que el ministerio de la caridad pertenece a todo sacerdote, porque la caridad es tarea de todos, de todo bautizado, de toda la comunidad, pero además pertenece al sacerdote por razones más particulares, que tienen que ver con la configuración de nuestro ministerio, que nacen de la configuración con Cristo sacerdote, cabeza y pastor, y por nuestro servicio dentro de la comunidad cristiana. Desde ahí quiero compartir con vosotros esas tres claves, ¿no? Por la configuración con Cristo, cabeza y pastor. El presbítero participa de la consagración y misión de Cristo de un modo específico y auténtico, o sea, mediante el sacramento del orden, en virtud del cual está configurado en su ser con Cristo, cabeza y pastor, y comparte la misión de Cristo, esa misión de anunciar a los pobres la buena noticia. Y lo hacemos en el nombre y en la persona del mismo Cristo. El sacerdote está llamado a ser testigo de la alegría del Evangelio, como nos dice Francisco, a salir de esa propia comodidad y atrevernos a llegar a las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Sabemos que no son solamente periferias geográficas. Yo voy a hablaros también desde mi propia experiencia en barrios marginales. Aquí el amigo Jesús Moreno sabe muy bien en los barrios donde yo viví durante 10 años antes de venirme a Madrid, ¿no? Y cómo han configurado mi vida personal, mi ministerio sacerdotal también, y cómo ha configurado en estos momentos mi servicio en la misma iglesia, ¿no? Pero no son periferias solamente geográficas, que también. ¿Cuántas periferias existenciales nos vamos encontrando? ¿Cuántas veces en el ministerio del sacramento del perdón? Cuando estamos escuchando a alguien, nos encontramos esas periferias en sus vidas, ¿no? Los pobres tienen derecho a que les llegue el gozo del Evangelio. O sea, tienen derecho a encontrarse con Cristo, que es el Evangelio, que es la buena noticia. Y aunque no siempre somos capaces de ofrecerle la belleza y la grandeza del Evangelio, hay un signo al que no podemos renunciar, y es estar con ellos, acompañarles. Eso es la opción por los últimos. Como Jesús, buen pastor, el sacerdote está llamado a cuidar a las ovejas, a saciar su hambre y su sed, pero con especial cuidado a buscar la perdida, curar a la herida y reincorporarla a la comunidad. Esa configuración nos lleva a acoger, escuchar y acompañar a los empobrecidos cuidando de su fragilidad. Acoger al refugiado, al inmigrante, al pecador, al sufriente, es para el sacerdote situarse en la onda de Cristo Pastor. Tan es así que dice Francisco, si hacemos oídos sordos ante el sufrimiento del hermano empobrecido, esa situación nos sitúa fuera de la voluntad de Dios y de su proyecto y afecta directamente a nuestra relación con Dios. Para que no sea solo teoría, os cuento una experiencia. Seguro que vosotros tendréis muchísimas, pero como me toca a mí hablar, pues aprovecho la ocasión. Recuerdo un día que estaba yo en Badajoz, en el barrio marginal Los Colorines, ahí estuve 10 años, en Gurugú, Los Colorines, como muchos sabéis, una zona de extrema exclusión. Alguien dijo que yo no tenía una parroquia, sino que tenía un parque temático por la cantidad de especies diferentes que estaban.
¿no? De todo, de todo. Droga, prostitución, tráfico de armas y gente muy buena y gente trabajadora, ¿no? Como hay siempre en la viña del Señor. Recuerdo un día que me llaman los servicios sociales, me llama a través del psicólogo, para hablarme de Sole. Sole era una niña con 16, para 17 años, que estaba en los primeros escarceos de la prostitución. Era una prostitución además con personas mayores, con viejos, vaya, y consentida por su madre. Imaginaros que Sole estaba dentro de una situación de familia desestructurada. Con Sole y su familia habíamos trabajado todos. Cáritas, Cruz Roja, Secretariado Gitano, Ayuntamiento. Todos habíamos fracasado ante la realidad que teníamos delante. Me llama una vez más el psicólogo de los servicios sociales para proponerme que ayudemos a Sole a salir del ámbito familiar con un acompañamiento y buscar un alquiler de un piso. No sé por qué me encontraba yo un poco bloqueado, o quizás desencantado, o cansado, no lo sé, pero puse muchas resistencias, ¿no? Eso no va a salir, ya hemos trabajado con esta familia, Sole tiene este perfil, yo la conozco bien. Y el psicólogo me decía, pero ¿de verdad, Vicente, no le vamos a dar una nueva oportunidad? Aquello me resituó, porque se me vino a la cabeza lo siguiente. Estoy dando por perdido a Sole. Dios nunca da a nadie por perdido. Quizás cuando yo estoy dando por perdida a esta chica, Dios Padre la sigue buscando. Evidentemente no salió el proyecto como lo pensamos, pero yo aprendí una cosa importante. No podemos dar a nadie por perdido. Las personas somos imperdibles, imperdibles, y los pobres también. Ahora bien, cuidar y acompañar no significa actuar de manera paternalista y asistencial. Nunca podemos dejar de tener como referente esa dimensión transformadora y política de la caridad. Buscar procesos y generar procesos sociales de justicia para todos y de fraternidad, que permitan modificar las condiciones sociales que provocan el sufrimiento, la pobreza y la exclusión. No me voy a detener a explicar la diferencia entre asistencia, promoción y cambio estructural, porque seguro que esta tarde Damián y Nacho y alguno más intentarán explicar ese tema. Me parece que también estamos llamados a ocuparnos de los últimos de una manera preferente en nuestro ministerio por nuestra configuración con Cristo sacerdote. Dice la carta a los Hebreos, en 2:17, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote digno de fe, en lo que toca a Dios en orden a expiar los pecados del pueblo. Se nos dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, pero con dos cualidades fundamentales: digno de fe y misericordioso. Dos claves fundamentales del sacerdocio cristiano. La primera, digno de fe, ser capaces de poner al pueblo en una verdadera relación con Dios por la credibilidad y la autoridad moral. Y la segunda, misericordiosos como el Padre, acogiendo la miseria humana. Por esta configuración con Cristo sacerdote, los presbíteros estamos llamados a hacer de nuestra vida una ofrenda viva al servicio de los hermanos, de tal manera que nuestro amor a los otros encuentre su mayor realización en la propia entrega. Esta ofrenda de la propia vida se expresa de manera sacramental en la Eucaristía y de manera existencial en el servicio a los hermanos y en el servicio a los pobres. Los sacerdotes en la Eucaristía ofrecemos al Padre la vida entregada de Jesús para la salvación del mundo. Y junto con Jesús nos ofrecemos y ofrecemos nuestra propia vida. Y eso es lo que da sentido a nuestro ministerio. Celebrar la Eucaristía en palabras de Benedicto XVI en Deus Caritas, significa implicarnos en la dinámica
de su entrega. De ahí que la Eucaristía sea para nosotros fuente de espiritualidad, que nos lleva a hacernos don, entrega total y generosa, hasta dar la vida. Y darla por amor, al servicio de los hermanos, especialmente a los más pobres. Utilizando una expresión de Bonhoeffer, podríamos decir que los sacerdotes somos los hombres para los demás, pero siendo hombres de Dios. Los hombres para los demás, siendo los hombres de Dios. Y en tercer lugar, por el ministerio que ocupamos en la comunidad cristiana. La misión de presidir la comunidad en todas sus dimensiones conlleva, pues, la presidencia en la caridad. Eso significa que si tarea del sacerdote es el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en la misma medida es el ministerio de la caridad, lo que supone propiciar que la comunidad cristiana se viva, se exprese ese servicio a los pobres. En ese sentido nos compete procurar, alentar, animar y acompañar a que nuestros feligreses, nuestra comunidad, sean conducidos a ese espíritu, sean conducidos por el espíritu a esa caridad sincera y diligente, como decía la Presbyterorum Ordinis, ¿no? Una caridad sincera y diligente. En resumen, si el sacerdote ha sido identificado como el hombre del culto y la palabra, hay que recordar también que es el hombre de la caridad. Una caridad que lleva, decía San Juan Pablo II, que lleva a la pobreza evangélica, a la hermana pobreza. Le compete, le lleva a la libertad interior, le predispone estar al lado y del lado de los más vulnerables, le compromete en la lucha por una sociedad más justa, le capacita para discernir los escenarios sociales, económicos y políticos actuales y le ayuda a hacer una opción preferencial por los pobres, impulsando en nuestras comunidades la pastoral de la acogida y de la misericordia. Me parece que esto es clave. Si tenéis oportunidad, leeros ese número de la Pastores Dabo Vobis, el número 30, porque yo creo que nos da claves fundamentales de cómo ha de ser nuestro lugar, cuál ha de ser nuestro lugar y nuestro papel en la acción caritativa y social, como hombres de la caridad, sin distorsionarlo con las otras dimensiones del ministerio y de la acción pastoral. Desde ahí quiero compartir con vosotros una reflexión más amplia sobre ese servicio en cuanto a sacerdotes a la comunidad cristiana. Me parece que nos toca ser animadores e impulsores de comunidades con rostro samaritano. Especialmente, siempre, pero especialmente en estos momentos tan duros, tan difíciles. La caridad es una tarea de toda la comunidad. Y en esa tarea de toda la comunidad se inserta el servicio de Caritas, no al margen. Nos decía Juan Pablo II, perdón, nos decía Benedicto XVI en Deus Caritas Est, que la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en esa triple tarea que sabemos: anuncio, celebración, diaconía, caridad. 3 tareas que se implican mutuamente y que no pueden separarse una de otra. 3 tareas que reflejan el ser y el obrar de la Iglesia y a través de ellas tiende, decía en Caritas in Veritate, tiende a promover siempre el desarrollo de las personas, el desarrollo humano. El ministerio de la caridad forma parte de la misión de la Iglesia y se entrega en cada una y se integra en cada una de las comunidades como un elemento fundamental. Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, de esa misma naturaleza brota la caridad. Una caridad que comprende, asiste y promueve, dice Evangelii Gaudium.
Ninguna comunidad realiza íntegramente su misión si no anuncia el Evangelio, si no celebra, si no sirve con amor a los hermanos más necesitados. Palabra, culto, caridad no son acciones justapuestas, ni tampoco indisociables. Van todas en el pack. Luego más tarde, si queréis, podemos reflexionar de cómo hacer ese engranaje para no fragmentar la pastoral. Lo que estoy diciendo, yo sé que lo conocéis, pero me parecía que era importante recordarlo. La caridad no es una tarea individual. Es individual. Cada fiel está llamado a vivir la caridad porque el amor no se puede delegar. El amor no se puede delegar y el servicio de los pobres no se puede delegar. Pero al mismo tiempo es una tarea comunitaria. Y una tarea comunitaria que además debe ser no realizada de cualquier manera, sino de una manera organizada. Por eso requiere organización y programación dentro de la misma comunidad. Es precisamente en ese contexto de la dimensión comunitaria de la caridad donde se comprende mejor y se ejerce adecuadamente la tarea de presidir en la caridad por parte del sacerdote. Una tarea que no consiste en monopolizar la acción caritativa, como si fuera algo que compete solo a los sacerdotes, y que no sería más que un signo de clericalismo también, en la misma acción caritativa, ¿verdad? Lo mismo que hay clericalismo en otras dimensiones, también en esta. Sino, más bien se trata de sensibilizar a la comunidad sobre esta dimensión tan fundamental de la vida cristiana, promover la corresponsabilidad, implicar en ella los órganos de comunión y participación en la comunidad parroquial y favorecer desde ahí la coordinación de la acción caritativa, tanto en el ámbito intraeclesial como en el ámbito social. Mirad, y me detengo un momento. Cuando hablamos de que la acción caritativa corresponda a toda la comunidad, estoy también pensando en cómo los órganos de participación y de decisión de la comunidad cristiana se hacen eco de esta dimensión. Yo estoy ahora en una parroquia al lado de Atocha, Nuestra Señora de las Angustias, donde evidentemente tenemos Cáritas y tenemos otras actividades sociales. Iniciamos hace un par de años un proyecto de acogida a inmigrantes. Y dijimos, esto no lo tiene que llevar solamente Cáritas. Esto tiene que competir a toda la comunidad, empezando por los matrimonios, los grupos de matrimonios, las pequeñas comunidades que tenemos de vida, pasando por Cáritas y terminando por la catequesis. Con lo cual fue ese proyecto una opción y una decisión que se hizo un discernimiento en el Consejo Pastoral. Pensábamos que dejar a Cáritas sola en la atención a los inmigrantes podía llevar el peligro de que el resto de la comunidad se desentendiera. Los pobres para Cáritas. No. Sin excluir a Cáritas, lo asume la comunidad. Y el servicio se lleva también a la catequesis, a la formación de los jóvenes. Y desde ahí planteamos, pues, algunas catequesis con la presencia de algún chico inmigrante, el encuentro de jóvenes con ellos, que fue tremendamente educativo y evangelizador, me parece, pero en esa dimensión de no es solo Cáritas, sino la comunidad. Bueno, entonces, ¿qué es Cáritas? Esta tarde, o luego más tarde, Inma os hablará muy bien de ello porque lo conoce perfectamente. Cáritas es la caridad organizada de la comunidad, que pretende promover ese desarrollo humano integral de las personas. Insistimos mucho de que no somos una ONG. Somos un ministerio pastoral para la promoción de la acción caritativa de la comunidad. En ese sentido, Cáritas no está para sustituir a la comunidad cristiana en su servicio a los pobres, ni para reducir su colaboración a una mera aportación económica en clave limosnera,
sino más bien en ser un instrumento de concienciación, de animación, de organización de esa acción caritativa. ¿Para qué? Pues para lograr que esa acción de caridad sea una tarea eclesial, una tarea comunitaria. Cáritas no está para sustituir, sino para dinamizar, encauzar, canalizar, organizar la acción caritativa de la comunidad. En ese sentido es muy importante descubrir algo que no siempre tenemos claro, tampoco los curas, ¿eh? Porque yo que me voy moviendo por toda España hablando de estos temas en la formación permanente del clero, me doy cuenta de que no lo tienen claro. No lo tienen claro los curas y tampoco lo tienen claro algunos obispos, ¿eh? Que también tienen que seguir aprendiendo en todas estas cosas. Mira, el sujeto de la caridad no es Caritas Diocesana, es la Iglesia diocesana. Y el sujeto de la caridad de la parroquia no es el equipo de la Caritas parroquial, es la parroquia, que se va a dotar de instrumentos, en su caso, Caritas Diocesana y los servicios diocesanos, o el equipo de la Caritas parroquial, para vivir esa dimensión de servicio a los últimos. Pero no perdamos el norte. Una cosa es que deleguemos en el equipo de catequistas la dimensión catequética y evangelizadora, y otra que nos desentendamos de la catequesis. Una cosa es que el equipo de liturgia dinamice, organice y aliente a vivir la celebración de la fe, y otra que lo celebre el cura y el coro. En esa misma medida. En esa misma medida. Desde ahí, la animación de la comunidad de Cáritas en el servicio a la caridad es tarea nuestra y es tarea del sacerdote. El sacerdote, como pastor de la comunidad, debe animarla e impulsarla, como debe animar e impulsar las otras dimensiones de la pastoral, ni más ni menos, y además no de manera fragmentaria. Le corresponde esa tarea de animación y sensibilización procurando equilibrar las dimensiones de la pastoral desde una adecuada proporcionalidad y buscando su transversalidad. De lo que se trata es de cuidar el engranaje de la acción caritativa con el resto de las acciones eclesiales y con el conjunto de la comunidad. Y estoy hablando de proporcionalidad y transversalidad. Mira, es una opinión personal. A veces yo creo que en nuestras parroquias tenemos la pastoral muy ordenada, como si fuera un gran armario, lleno de cajones. El cajón de la liturgia, el cajón de la catequesis o de la formación, el cajón de Cáritas. Todo muy bien ordenado, pero muy poco comunicado. Como que pareciera que la catequesis no tiene nada que ver con Cáritas, ni Cáritas con la liturgia, ni la liturgia con la catequesis, ni con la comunión de la vida de la comunidad. Ojo con tener tan bien ordenada la pastoral y al mismo tiempo tan fragmentada. Desde ahí comparto con vosotros algunas tareas que nos competen como sacerdotes, o por lo menos así lo pienso yo. Tareas con respecto a la comunidad, pero también tareas con respecto a los agentes de pastoral de la caridad. A mí me gusta llamarles así. Más que voluntarios o técnicos de Cáritas, me gusta llamarles agentes de pastoral de la caridad. Porque lo nuestro no es hacer acción social, sin más. Lo nuestro es, creo yo, hacer pastoral de la acción social.
pastoral de la acción social. No somos una especie de ministerio de asuntos sociales. No somos servicios sociales. Somos iglesia. Iglesia al servicio de los últimos. Y en cuanto a iglesia, todo lo que hacemos, como decía Benedicto XVI, está orientado a la evangelización que conlleva el desarrollo de las personas. O como decía Evangelii Nunciandi, la promoción humana. Desde ahí, algunas tareas que me parecen importantes. Una, la más fundamental. Presidir y alentar a la comunidad en la caridad. Cuando digo presidir, estoy diciendo sin delegar en otros, y sin renunciar a esa dimensión en el ministerio, pero evidentemente con la colaboración y dando protagonismo a los seglares. Ni extralimitaciones ni inhibiciones por parte de los curas. Ni extralimitaciones ni inhibiciones. A veces percibo, me vaya a disculpar, ¿no? Pero a veces percibo que los curas somos un tanto autistas sociales. Como si lo social nos resbalara. Con eso de que lo nuestro es la predicación, pero por otro lado, algunos tienen vocación de fundadores de ONG. Ni un extremo ni otro. Que se tiene que hacer la caridad como ellos dicen. Vamos, vocación de fundadores, ya digo, me disculpáis. Por lo difícil que es ahora fundar, por cierto. ¿No? Pues estamos para dividir grupitos. Y para hacer cada uno la película y la guerra por su cuenta. No, presidir y alentar. Y además nuestra calidad de sacerdote. Cuando a mí me llamaron para ser el delegado episcopal de Cáritas Española, yo me pregunté, ¿qué es lo que puedo aportar yo a Cáritas como delegado? Mi ministerio es lo más grande que puedo aportar. Si especialistas en doctrina social hay muchos, y buenos siendo seglares. Bien, en ese sentido, me parece que también es potenciar y animar Cáritas como un organismo, como el organismo oficial de la Iglesia para la acción caritativa y social. No es que Cáritas queramos tener la patente y la exclusiva de la caridad. Si sabemos que la acción caritativa no se agota en la acción de Cáritas, ni debe hacerse. Pero es verdad que cuando la Iglesia piensa en la acción caritativa organizada, le pone nombre Cáritas. Y ese es nuestro ministerio. Por eso no es una acción más, sino un ministerio pastoral. Así me gusta decir cuando voy por ahí dando charlas a los voluntarios y técnicos de Cáritas, les digo, mira, Cáritas es la iglesia que callejea la fe y la esperanza y la caridad donde habita el sufrimiento. Es la iglesia que callejea fe, esperanza y caridad donde habita el sufrimiento. Eso somos. Y desde ahí también una tarea importante es promover la comunión en los distintos niveles de la acción caritativa. Parroquial, arciprestal, zonal y diocesana. Esa comunión estamos llamados también nosotros. Es decir, yo puedo tener la Cáritas más buena, que mejor trabaja. Pero si mi Cáritas no tiene relación con las otras, ni con Cáritas diocesana, tengo vocación de fundador. Y tenemos que velar nosotros por esa comunión. Porque cuando no hay coordinación dentro de la Iglesia, no se resiente solo la eficacia. Cuando no hay coordinación entre las dimensiones, pues dentro incluso de la misma Cáritas, lo que se resiente es la comunión. Y como consecuencia, el testimonio y la evangelización. Me parece que también
Nos compete, como sacerdote, sensibilizar a la comunidad en el servicio a los más pobres. Hacer todo posible para que nuestra comunidad cristiana sea un verdadero sujeto eclesial de acción caritativa. Para ello, ayudar a descubrir que el ejercicio de la caridad es propio del ser cristiano y que afecta a toda la comunidad. Animar a los miembros de nuestras parroquias y comunidades a vivir el compromiso sociopolítico como una exigencia de la fe. Me gusta decirle, alguna vez que otra lo predico así, que los cristianos somos ciudadanos y discípulos. En cuanto a ciudadanos, nos sentimos responsables de lo que ocurre en nuestra sociedad. Como discípulos, nos comprometemos, animados y motivados por nuestra fe y nuestro seguimiento en el Maestro. Pero es que además de ser ciudadanos y discípulos, estamos llamados a ser misioneros. Misioneros. A mí me parece que es una tríada importante para entendernos como cristianos. No olvidamos dónde estamos. No somos personas ajenas a lo que acontece en la vida social, pero queremos comprometernos y estar ahí, desde lo que somos, creyentes, y sin olvidar nuestra perspectiva, anunciar el Evangelio, misioneros. Por eso Francisco, en Fratelli Tutti, nos dice que la parábola del buen samaritano nos ayuda a redescubrir nuestra vocación de ciudadanos. Me parece que eso también es muy importante, ¿eh? ¿Para qué? Para ayudar a rehabilitar sociedades heridas, como que la que nos toca vivir. Sociedades heridas. Me parece que también es una tarea muy importante en estos momentos dar a conocer la realidad de la pobreza y el sufrimiento, denunciar las situaciones injustas. Nuestras parroquias son una auténtica atalaya, donde contemplamos lo que está ocurriendo en la vida de nuestros pueblos, en la vida de nuestros barrios. Por eso me parece también que es muy importante que desde lo que vemos y sentimos, programemos, en el sentido de programar la pastoral teniendo presente la acción caritativa y social. ¿Se puede programar una pastoral al margen de los pobres? No sé. He visto que en vuestras líneas pastorales, del 19 al 24, tenéis ahí planteado después del sínodo, ¿verdad? Toda esa dimensión. Me parecía muy interesante, ¿no? Como línea pastoral, compromiso caritativo y social. Y me imagino que también de ahí nace este tipo de encuentros que estamos celebrando en esta mañana. Pero me parece que también es fundamental animar a nuestras parroquias a compartir los recursos, no solo económicos, también humanos, para ir configurando pues, una comunidad cristiana de hombres y mujeres que rehabilitan, que levantan caídos frente a una cultura del descarte y de la exclusión. ¿Sí? Y ojo, cuando digo compartir, estoy diciendo, necesitamos crear en nuestras parroquias esos espacios de encuentro, donde no solo damos asistencia a los pobres, sino compartimos con ellos. Y forman parte de la comunidad. En la parroquia donde yo estoy ahora, hay grupos enteros de catequesis, donde todos son niños y niñas inmigrantes, con graves consecuencias, o sea, con situaciones complicadas a nivel familiar y económico, por pobreza. Recuerdo en una ocasión, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, que me decía un compañero, pues hemos organizado una vigilia de oración por los pobres. Y le decía, no se trata de eso. Se trata de hacer una vigilia con los pobres. Y buscar espacios de encuentro y de humanización. Otra tarea importante, animar en la fe a los agentes de pastoral de la caridad. Mira, llama la atención. Hay un encuentro de catequistas, a nivel diocesano o a nivel zonal, no lo sé.
El primero, el sacerdote, con sus catequistas. Hay un encuentro de liturgia. El primero, el sacerdote, con su grupo de liturgia, con su equipo de liturgia. Hay un encuentro diocesano de Cáritas y las ovejas sin pastor. Me lo he encontrado muchas veces, ¿eh? Y lo viví cuando era delegado episcopal en Mérida, Badajoz. Había una desproporción de la asistencia de los sacerdotes a la asamblea de Cáritas y al encuentro diocesano de pastoral de jóvenes o de catequistas. Eso refleja una desproporcionalidad de nuestra presencia. Y yo me preguntaba, ¿quién necesita más acompañamiento? Era el momento duro de la crisis. ¿Quiénes están ahí en frontera? Escuchando el dolor de mucha gente, a veces con sentimientos de impotencia. Yo he visto a voluntarios y a voluntarias de Cáritas llorar después de escuchar a la gente. ¿Quién les acompaña? ¿Quién les acompaña? Por eso me parece fundamental que el sacerdote cuide y acompañe a los agentes pastorales a vivir su compromiso. ¿Para qué? Para vivirlo desde la fe. Y desde ahí, que cuide que ese compromiso esté animado y motivado por el Evangelio. Que ayude a descubrir también que la caridad es evangelizadora. Y a redescubrir esa dimensión evangelizadora de la acción caritativa y social. Y desde ahí que anime a celebrar el encuentro con el Señor en la Eucaristía. Por eso es muy importante que los sacerdotes acompañemos al equipo de Cáritas. Y aquí, como decía antes, quiero daros las gracias en nombre de Cáritas. Os necesitamos. Os necesitamos como sacerdotes. Vuestro papel y vuestro lugar es fundamental. Porque si no, corremos en Cáritas muchos riesgos. O perder el horizonte de por qué y para quién hacemos las cosas. O confundirnos con una ONG. Quizás no como la voluntad, pero es un riesgo que está ahí presente. O caer en el activismo. O perder nuestra identidad eclesial. Y nos tenéis que ayudar a revisar también nuestros comportamientos con las personas a las que acompañamos. O nos tenéis que ayudar a pasar de la mera asistencia a la promoción, a la transformación y la liberación de las personas. Y os hablarán del modelo de acción social. Por eso es también importante que los sacerdotes nos ayudéis en esa formación integral, ¿no? Desde una lectura creyente de la realidad, dando a conocer la doctrina social de la Iglesia, la gran desconocida. La doctrina social de la Iglesia es la gran desconocida en la Iglesia. A veces tengo la impresión, lo digo por defecto porque he sido profesor de doctrina social, pero a veces tengo la impresión de como si fuera una doctrina de segunda categoría. Como si fuera menos doctrina, por cierto. Bueno. Cuidado con esto. Porque no se trata solo de conocer la doctrina, sino también de aplicarla. En ese sentido también propiciar el encuentro y la coordinación. Lo decía antes. Para que no vaya la acción de Cáritas al margen del resto de la vida de la comunidad o del resto de la vida diocesana. Ni que la vida diocesana o la comunidad vaya al margen de la acción caritativa y social. Y un trabajo en red, también con otras instituciones. También con otras instituciones. Nuestras parroquias pueden aportar ahora, en estos momentos de desvinculación social, lo que llamamos la revinculación. ¿En qué sentido? Ayudar a crear tejido social en una sociedad tan individualista. Esa sería una tarea muy hacia el barrio y muy hacia el pueblo, en lo social, por parte de la parroquia. Crear vecindad, crear lazos. De lo que se trata yo creo que es eso, de crear también comunión. Una última clave.
la espiritualidad. No me puedo olvidar de esto. El compromiso caritativo requiere cuidar la espiritualidad, porque siempre se corre el riesgo del activismo, olvidando el sentido de lo que hacemos, por qué lo hacemos y para quiénes lo hacemos. Hay que cuidar la espiritualidad de los agentes de caridad, de los voluntarios. Pero no sirve cualquier mística, ¿eh? Ni sirven las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni las praxis sociales sin una espiritualidad que transforme el corazón. A mí no me vale cualquier espiritualidad. En Gaudete Sultate, Francisco marca una línea y nos dice: la espiritualidad que conduce a la santidad está centrada en Cristo y en el pobre, sacramento de su presencia. Una espiritualidad cuya hoja de ruta es las bienaventuranzas y lo que él llama el protocolo de la santidad con el capítulo 25 de Mateo. Se trata de una espiritualidad, por tanto, encarnada, de ojos abiertos, alimentada por la Eucaristía y alentada por la esperanza pascual. Una espiritualidad que no relega al creyente a la sacristía, sino que le impulsa a la vida pública y le compromete con el bien común. Miren ustedes, queridos hermanos, yo creo que la espiritualidad cristiana a veces ha tenido un problema, y ha sido el problema de una conjunción. Y donde debería haber puesto una I, puso una O. Y así se ha entendido: contemplación o acción, servicio u oración, que no es una O, sino una I. Contemplación y acción. De eso se trata, queridos hermanos. Vuelvo a daros las gracias por vuestro servicio en Cáritas. Animaros a que sigáis ayudándonos y acompañándonos, porque os necesitamos y porque yo creo que, ayudados por el Señor, estamos llamados en estos momentos a ser testigos de la fe, promotores de fraternidad, constructores de solidaridad y forjadores de esperanza. Muchas gracias.